Como dramática también es la telenovela de siempre, ¿no? Que sí, que no, que le dan, que le quitan, que se puede, que no se puede. Bienvenidos a su telenovela favorita, La Bebecita del Crimen. ¿Qué ha pasado ahora? Después de que el Poder Judicial rechazara, recuerdan ustedes que la Fiscalía había pedido una detención preliminar para Wanda del Valle y el Poder Judicial lo rechazara, bueno, la Sala de Apelaciones de San Juan de Lurigancho dicho, no, vamos a enmendar la plana y vamos a permitir que justamente pues, la policía y se determine una orden de detención preliminar. El Poder Judicial finalmente termina accediendo y se ordena una detención de 7 días, ¿no? Y búsqueda, captura de esta mujer asociada a pues, el maldito Cris y también a los delincuentes del Tren de Aragua. Romina Caballero ha hecho una nota para saber qué implicancias tiene finalmente esta decisión del Poder Judicial, este fallo, y si vamos a poder tener tras las rejas a esta escurridiza mujer cuya leyenda con el crimen, con la mafia, es harto conocida. Veamos. La captura de Wanda del Valle sería cuestión de días, luego de que el Poder Judicial de San Juan de Lurigancho ordenara por fin su prisión preventiva durante 7 días. Declaramos fundado el requerimiento de detención preliminar formulado por el representante del Ministerio Público contra la investigada Wanda del Valle Bermúdez Viera. A esta peligrosa mujer se le acusa de conspiración y ofrecimiento para el delito del sicariato, por su oferta de $40.000 para asesinar al coronel Víctor Reboredo, jefe de la División de Homicidios de la DIRINCRI. Luis Alberto Castaño Flores. ¿Qué escuchaste? Pero a pesar de las adversidades... Que están pagando $40.000 por esto. ¿Cuánto? $40.000. ¿Para qué? ¿A quién? ¿A usted? No sé cómo se llama. Sí. Wanda del Valle Bermúdez y el Tren de Aragua no es un peligro para quien le habla. A mí me formaron para esto. Wanda del Valle será ubicada y serán las autoridades judiciales competentes las que, a través de los procedimientos respectivos, le hagan saber de que acá no es un país liberado. Acá existe la ley. La obsesión de esta mujer hacia el coronel de la policía es en venganza por la muerte de su expareja, Christopher Fuentes, también conocido como el maldito Cris, con quien tuvo una relación de más de 10 años. Ambos, unidos por el crimen y la ambición del dinero fácil manchado de sangre, encontraron a través del TikTok forma de manifestar su amor y mostrar sus lujos, producto del dinero ilícito. Wanda del Valle también está siendo buscada por la Interpol en 190 países, tras activarse la alerta roja nacional e internacional. Pues según inteligencia policial, la bebecita del crimen ya habría abandonado nuestro país, protegida por los líderes del Tren de Aragua, organización a la que también perteneció su expareja. Esta menuda mujer de 27 años y 1,50 m pasó de ofrecer miles de dólares por la cabeza del coronel Reboredo a ser incluida en el programa de recompensas, y ahora la que tiene precio es ella. $150.000 es lo que ofrece el Ministerio del Interior por información que dé con el paradero de Wanda del Valle Bermúdez. Según la policía, la expareja del maldito Cris habría tenido una participación activa dentro de la organización criminal, proporcionándoles de armamento y controlando su principal fuente de ingreso, el negocio de la explotación sexual y trata de personas en Lima Norte y Lima Este. La mujer más buscada del Perú habría cambiado su apariencia para salir del territorio nacional. Sin embargo, la policía cuenta con suficiente material audiovisual para dar con ella, y su captura estaría más cerca que tarde. Bien, en 190 países se le estaría buscando, según el reporte ya de la policía, a Wanda del Valle. Escurridiza, vanidosa, pues ha sido a los videos y a las redes sociales. Así la describe la policía a esta delincuente que
habría pedido la cabeza de Víctor Rebredo, y el jefe de la División de Homicidios, y ofrecer además una fuerte suma de dinero a cambio para que sus secuaces, los sicarios, ultimen, maten al alto mando policial. Yo lo que no entiendo es para adelante y para atrás de la justicia, sí, claro, que nos tiene a todos locos. Sí. Es decir, lo que no entiendo es que el otro día Poder Judicial diga: no tengo pruebas, claro, no hay pruebas contundentes, no hay por qué. ¿Por qué voy a tener que emitir una orden de captura contra alguien de lo único que hay son 4 WhatsApp y 2 historias de Instagram? No tiene sentido. 2 doritos después, claro, orden de captura internacional y con 150.000 soles de recompensa para quien pueda ayudar a la detención. No entiendo nada. Claro, esto suena un poco a no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? O sea, parece que al final el Poder Judicial lo ha decidido así. Lo peor de todo es que se le ha dado el tiempo suficiente a esta delincuente, ¿no? A la jefa de una organización criminal, para que se vaya donde quiera. Ya lo decíamos, puede estar ahora mismo en Alaska, porque se le ha dado todo este tiempo para que ella se haga de dinero, se haga de recursos. Evidentemente una mafia que la protege puede estar en cualquier lugar donde no la vamos a encontrar, y eso porque el Poder Judicial dilató esta captura. Exacto, o sea, es un retroceso, ¿no? Retrocedes porque no has podido subsanar la información o la investigación que se requería para la detención preliminar, y como todo el mundo ha dado un grito en el cielo, ¿no? Ante esto, bueno, ahora otra vez avanzo. Pero claro, en todo ese proceso ya ella puede estar en cualquier país. Se dice que ha cambiado de apariencia, que tendría el pelo oscuro y entre otros cambios físicos para que no se la pueda detener. Sin embargo, ahora que ya se está pidiendo estos 150.000 soles por su captura y se la busca en 192 países, se espera que se emita de una vez la alerta roja, ¿no? Lo último que se supo, que nos comentaron acá en el programa, es que presuntamente parecía que estaba resguardada por la organización del Tren de Aragua en Colombia. Es la última información que dieron, que había salido del país, que había llegado a Colombia y que por lo visto la tenían acogida la organización del Tren de Aragua. Y que se había sometido a algunas operaciones estéticas para cambiar de apariencia, ¿no? Que se había pintado el pelo, que estaría más delgada. En fin, la verdad es que ahora va a ser mucho más complicado dar con ella. Ahora, ¿cuál es el verdadero rol que tiene Wanda del Valle dentro del Tren de Aragua? ¿No? Esto, vuelvo a esto de la leyenda urbana que se ha ido generando, que la misma policía también ha alimentado, ¿no? Sobre ella, ¿no? La más buscada es la sicaria. Entonces la gente ya empieza a hacer también toda una figura medio mítica sobre esta mujer. Pero para entender un poco lo que es el Tren de Aragua, cuál es el impacto que tiene esta organización criminal también, donde el Perú, entre todos los países, según las estadísticas de los estudios y los analistas de seguridad señalan, que es el país donde más impacto ha tenido este brazo armado de la delincuencia gestada en Venezuela, ¿no? Hay una investigación, hay un libro que ustedes pueden incluso encontrar ya en el Perú, que narra, que cuenta el paso a paso, el origen, ¿no?, de esta semilla del mal del Tren de Aragua. Vamos en estos momentos precisamente a enlazarnos con Rona Riz. Rona es periodista venezolana, por cierto, y que conoce, porque ha escrito este libro y conoce la trayectoria, el porqué, de qué son capaces, qué los puede detener, dónde está quizás su talón de Aquiles, ¿no?, del Tren de Aragua. Rona, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por comunicarte con nosotros. Hola. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Rona, el Tren de Aragua. ¿Qué es lo que no conocemos los peruanos del Tren de Aragua? Sabemos bastante de su accionar violento, delincuencial, perverso. Los peruanos no estábamos acostumbrados a este tipo de criminalidad, hay que decirlo, y no hay que tener un carácter xenófobo, sino más bien claro, porque tenemos también nuestras lacras, tenemos también nuestros delincuentes, nuestra AMPA propia, Made in Perú, pero cuando se introduce el Tren de Aragua, vemos que la criminalidad vira hacia una perversión también, sangrienta, letal, ¿no? Que así le entregues tus pertenencias, te mataban, degollamientos muchas veces. Sí, bueno, yo haría ahí como una diferencia, ¿no? Y varias cosas. Uno, el país que tiene más presencia y que ha tenido más problemas con el Tren de Aragua no es Perú, sino Chile. O sea, Perú sería el segundo país de la región con más problemas con el Tren de Aragua, ciertamente, después de Chile. Y en el caso del Perú, yo diría, incluso, yo sé que a veces cuando lo digo la gente me dice, pero estás loca, si descuartizan gente, matan gente, son violentos, sí, son violentos, descuartizan gente y todo esto.
Pero en realidad la característica diferente de este grupo y que está influyendo en la criminalidad en algunos países de la región es que son un grupo que más bien actúa con cierta estrategia, se van metiendo. El Tren de Aragua no llegó el año pasado a Perú, el Tren de Aragua está en Perú desde 2017, 2018 y es apenas ahora cuando las autoridades comienzan a notarlo. Es decir, hubo mucho tiempo para que este grupo se instalara, para que instalara sus células, para que sus hombres comenzaran a operar en Perú, igual que en Chile, en Colombia, y justamente parte de su, vamos a llamarlo, habilidad, es esa estrategia para poder entrar, para poder instalarse en estos países sin despertar mucha sospecha o alguna acción de las autoridades. Eso les ha permitido ser un poco más fuertes y justamente lo que ha hecho llamar la atención son estos crímenes que sí, ciertamente son sanguinarios, estos descuartizamientos. En el caso incluso de Colombia fue terrible, o sea, no sé si vieron que hubo durante todo el año pasado, o la mitad del año pasado, consiguieron 23 cadáveres en bolsas descuartizados en distintos sitios de Bogotá y se atribuía al Tren de Aragua y posiblemente al enfrentamiento con alguna banda local, pero en todo caso había una responsabilidad también, según las autoridades, de miembros del Tren de Aragua. Entonces, esto es lo que ha sido visible, pero en realidad yo creo que la mayor diferencia de este grupo, y lo digo porque hay otros grupos criminales, no solo de cualquier país, de muchos países, los carteles mexicanos, las maras de Centroamérica. En el caso del Perú no era un grupo criminal, sino un grupo terrorista, pero Sendero Luminoso. O sea, todos los países tenemos de alguna manera una violencia extrema. Sí, Rona, tengo acá la portada de tu libro que dice La banda que revoluciona el crimen organizado en América Latina. Pero, ¿dónde nace? Los peruanos... Quizás que nos hemos metido en el tema sabemos un poco, pero la audiencia, nuestro público que está mirando ahora y que habla el Tren de Aragua, ¿dónde nace esta banda criminal? ¿Por qué se llama así? Nace en una prisión venezolana, en el centro costa, o sea, centro norte de Venezuela, o sea, sí, pues en una prisión, esta prisión es controlada por presos y el jefe de la prisión, que es un preso, es el jefe del Tren de Aragua. La banda nace en 2014. Y el tren, el nombre es porque en ese momento en Venezuela comenzaron a surgir varias bandas también con una particularidad diferente. Eran bandas más grandes, más organizadas, más orientadas hacia el crimen organizado justamente, y comenzaron a autodenominarse trenes. Entonces había Tren del Llano, Tren de Guayana, Tren del Norte, y ellos asumieron Tren de Aragua porque estaban en la zona de Aragua. Y pues luego comenzaron a expandirse. Rona, buenos días, te saluda Santi Lesmes. Mira, una pregunta, viendo, porque yo esto al final lo veo como que una pirámide, ¿no? Está la punta, y de ahí empezó y se ha abierto todos los trenes que vas explicando y demás, pero ¿quién es esa punta? ¿Quién es la máxima? ¿Quién es en el organigrama? ¿Quién? El número uno. En el caso del Tren de Aragua, en el organigrama, el número uno son tres. Quizás haya uno que destaca un poco más, que es más visible, que es el niño guerrero, Héctor Guerrero, que está en la prisión de Tocorón. Y luego hay otros dos hombres, uno apodado Larry Changa y el otro apodado Joan Petrica, que son también parte de ese trío. Ellos se denominan o se autodenominan los tres papás, porque son los padres de la organización y de toda la estructura que opera en toda la región. Sí, buenos días. Ellos son expresidiarios. ¿Qué información y antecedentes se tiene de ellos? Y lo otro que te quería preguntar, ellos comienzan como una organización criminal dedicada al sicariato, que es, digamos, donde se ha fortalecido aquí en nuestro país. También ellos realizan otros delitos como cobro de cupos, extorsión. ¿Cómo comienza esta banda? Ok, ellos son, no nacen como una organización dedicada al sicariato. El sicariato es un delito, dentro de ellos tienen un portafolio de más de 20 delitos. Y el sicariato es uno de esos delitos. ¿Qué ocurre? La situación en Venezuela, como ustedes lo han visto y lo han vivido por toda la migración venezolana, es muy crítica desde el punto de vista económico y humanitario. Y lamentablemente los venezolanos han comenzado a tener un lugar terrible, y es que pues son utilizados, o sea, esta banda entre sus actividades presta servicios, entre comillas, servicios criminales. Y uno de los servicios que lamentablemente presta es el sicariato. Y no solamente esto, o sea, han sido, como vimos en el caso del fiscal Pechi en Colombia, asesinado en Colombia, el fiscal paraguayo, los sicarios eran venezolanos, lamentablemente. Como vimos en el caso del alcalde de Manta, en Ecuador, el sicario era venezolano, lamentablemente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esa es como la escala más baja dentro de las estructuras criminales. O sea, la gente que mata porque muchas veces incluso porque necesita, o sea, porque para comer, para sobrevivir, etcétera. No estoy justificando, ojo. Claro. Simplemente estoy tratando de poner en una dimensión que la necesidad terrible, pues lamentablemente ha hecho que algunos venezolanos lleguen a este punto muy grave. Con respecto a la banda Tren de Aragua, pues es una estructura
que yo diría que tiene una serie de capacidades o que ha logrado ciertas capacidades y su potencial para expandirse se basa en el tema penitenciario. Es decir, muchos de sus integrantes efectivamente son personas que han estado en la prisión. ¿Por qué? Porque eso establece una relación de códigos de confianza con los líderes que están, o el líder que está en Venezuela, para poder manejar las operaciones o las células que están fuera de Venezuela. O sea, él confía en la gente que estuvo en la prisión. ¿Por qué? Bueno, porque gente que sabe los códigos de la prisión, que conoce cómo se manejan las cosas en la prisión. Y la otra razón es que, y eso, por favor, creo que es algo que debemos mirar nosotros, estamos viendo lo que pasa en Ecuador en este momento. O sea, tenemos que mirar nuestros sistemas penitenciarios. Estas personas que salen de prisión en la mayoría de los países de América Latina no tienen oportunidades, no tienen opciones, no salen de allí sin trabajo. ¿Quién le da trabajo a un preso? Entonces, ¿qué hace el Tren de Aragua? Recluta a estas personas. Y esto es muy fácil. Tienes una mano de obra allí casi que garantizada, entre comillas, una mano de obra criminal, lamentablemente. Pues con esa mano de obra vas armando tu estructura. Y desgraciadamente eso les ha funcionado. Rona, sí, justamente lo que acabas de recalcar, que reclutan, ¿no?, a jóvenes y a diferentes personas. Nuestras fronteras, en realidad de todos los países, son fronteras débiles, que por ahí también ingresan todos los criminales. Y lo que te quería preguntar es también sobre el control, porque se dice mucho que el Tren de Aragua como que abarca y quiere crecer hacia nuevos espacios, ¿no? Pero todo lo controlan también desde prisión, ¿no? El control criminalístico y todo lo hacen desde ahí. Y estamos hablando Venezuela, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, ¿no? Entonces, de alguna manera queremos controlar los espacios de criminalidad de repente en cualquier territorio, pero dentro de prisión, ¿quién lo controla? Justamente esa es otra de las, entre comillas, ventajas. O sea, no hay un control, no controla nadie, controla nada. Además, imagínate tú un funcionario de policía de investigación, ocurre un delito afuera, y cuando ese funcionario va a investigar el delito, no va a pensar en que ese delito pudo haberlo cometido alguien que está en prisión, porque los que están en prisión están en prisión. Entonces, es muy complicado, incluso para ese tema de investigar los delitos. Es complicado porque tú no vas a investigar a alguien que según tus registros y según las leyes debería estar en prisión. Entonces, esto es un factor que definitivamente ha sido determinante para el crecimiento, para el fortalecimiento y para la expansión de grupos como el caso del Tren de Aragua. Ahora, estamos hablando de una estructura básicamente conformada por hombres, machista, ¿no? Donde la mujer es utilizada como objeto en otro de sus brazos, que es la trata de personas, el proxenetismo, la prostitución. Acá en el Perú, ellos dominan ese mercado, ¿no? Explotando jóvenes que llegan desde incluso de Venezuela para trabajar en las calles como trabajadoras sexuales. Entonces, bajo esa lógica, ¿cuál es el papel de la mujer en la cúpula? ¿Hay alguna mujer que llegue a ser cabeza? Te lo pregunto por la propia Wanda del Valle, cuyo nombre está ahora en todas las noticias y se le ha pintado como que es la cabecilla, como es la jefa de logística. Tiene dentro de la estructura del Tren de Aragua, tiene una mujer esa capacidad, ese don de mando para pedirle al resto, matar, liquidar a un jefe policial y ofrecer incluso una fuerte suma de dinero a cambio. Mira, no exactamente. O sea, en general han tenido un rol fundamental. Sí hay mujeres dentro de la organización y tienen un rol importante, pero no tienen un rol de liderazgo o de cabezas. O sea, no son las jefas de la estructura, ni están, yo diría que en las 3 primeras escalas de la estructura hay mujeres. Son importantes en cuanto a que se encargan de administrar, de llevar las cuentas, de ejecutar algunos delitos como las extorsiones, de controlar, sobre todo están muy involucradas en la trata, lamentablemente, de mujeres para explotación sexual, y de controlar toda la parte, sobre todo administrativa, para este tipo de delitos. La logística. Hay excepciones como esta chica Wanda y otras que han detenido, otra en Colombia, creo que otra en Perú, en Chile. O sea, hay 3 o 4 chicas que han detenido recientemente o que han identificado recientemente fuera de Venezuela y que destacan porque han tenido unos roles de liderazgo, incluso de ejecución. Hay una chica que detuvieron en Colombia que era señalada de participar en los descuartizamientos, por ejemplo. Entonces, hay mujeres que tienen otros roles, pero son como casos muy puntuales y no llegan a ser los roles más importantes de liderazgo dentro de la organización. Sí, siempre son como utilizadas, ciertamente. Rona, bueno, nos queda claro, como nos has comentado, que aquí hay una estructura, que la punta del iceberg son 3 personas que se encuentran en una cárcel venezolana. Ya nos has dicho los nombres, los apodos de ellos, pero ahora yo quisiera preguntarte, porque si ellos son los líderes y los creadores de esta organización, supongo que ellos son los que ponen y los que quitan, es decir, ellos cogerán y dirán, bueno, vale,
estamos en Perú y tenemos la organización en Perú. Pero ellos tienen que saber quién es la cabeza de Perú. Tú eres el que está en Perú y tú te encargas de armar todo. Y tú en Ecuador y tú en Chile. ¿Se conocen a esas cabecillas en los distintos países? No, en el caso de Chile hubo 2 personas, una detenida y otra que se escapó, que eran los líderes en Chile. Ya. Pero en el caso de Perú y de Colombia ha habido personas detenidas, por lo menos en Colombia, una persona, y aquí en Chile también hubo una persona detenida que eran como más o menos, o sea, se conocían, están muy cercanas al líder de Venezuela, etcétera. Se pudiera pensar que eran los jefes, pero por ejemplo yo no tengo información como para afirmar que fueran los jefes. Claro, es decir, no se conoce el nombre de una persona o el alias de alguien que sea el encargado de toda la operatividad del Tren de Aragua en Perú. No se conoce. No se conoce porque incluso en el caso de Chile, una de las personas, y eso es lo otro que ocurre, tienen identidades falsas y algunas veces las autoridades ni siquiera los detienen y no logran dar con la verdadera identidad de estas personas. Entonces no es tan fácil identificar. Se llaman muchos por apodos, por alias. Rona, sí, bueno, tú como periodista que has hecho una investigación profunda y tienes un libro sobre el Tren de Aragua, se habla mucho también de todas estas organizaciones criminales que también son como que ramas, ¿no? del Tren de Aragua, pero incluso también de la lucha por el poder de estas organizaciones criminales. Entonces, mi pregunta va por ahí. El Tren de Aragua, que es una organización criminal que está en distintos países, hay otra que quizás choca y le hace como que... ¿no? La competencia. Bueno, exactamente no, puede haber varias que en algún momento puedan enfrentarse dependiendo del país y del territorio. En Colombia hubo enfrentamientos en Bogotá, en Perú es posible, en Chile también ha habido algunos enfrentamientos. O sea, lo que ocurre es que ellos, otra de sus características es que buscan negociar, o sea, buscan alianzas con otras bandas más pequeñas que finalmente terminan absorbiendo o hacen operaciones con algunas bandas incluso locales para poder entrar en estos mercados como Perú, Ecuador, etcétera. Y puede ser que luego pues haya diferencias y comiencen algunos enfrentamientos por el control de alguna operación de droga o cosas así. Una pregunta muy puntual antes de cerrar, porque como bien han detallado mis compañeros, se habla mucho de Wanda del Valle y aquí se le da una importancia casi de cabecilla, de la máxima autoridad, jefe de logística, en fin. ¿Qué tan importante es Wanda del Valle en todo el panorama que tú has visto del Tren de Aragua? Digamos, realmente es como una jefa regional, pues una muchacha que ha sido empleada para este tipo de delitos y no tiene mayor importancia. Yo creo que es una muchacha que no tiene mayor importancia. O sea, yo creo que tiene el peso quizás de haber sido la pareja de un jefe, pero el jefe era su pareja, no ella. Y ella puede tener algún tipo de responsabilidad porque las mujeres de los jefes tienen algunas responsabilidades. O sea, aparte de ser la mujer del jefe, tiene responsabilidad dentro de la estructura criminal. Es decir, no está siendo protegida por esa mafia en este momento. No es pudiera ser protegida, pero eso no significa que ella sea la jefa de la estructura en Perú, por ejemplo. Bien, Rona, entonces, creo, de hecho. Y entonces, ¿cuál sería el talón de Aquiles? ¿Tiene talón de Aquiles? ¿Dónde está el talón de Aquiles? La organización. Sí. Bueno, hay varios talones de Aquiles. O sea, yo creo que uno de los talones de Aquiles obviamente es la prisión de Tocorón. O sea, es el sitio de su base de operaciones. En Venezuela. Sí, y es su base de operaciones. Sobre todo eso creo que es lo más importante. Claro, perfecto. Bien, gracias por esta conversación. Ha sido Rona Rísquez, periodista. Gracias. ¿Y por qué hemos hablado de esto? Porque no solo pues ha escrito un libro que está incluso ya en las librerías en Lima, que si ustedes quieren pueden consultarlo, sino porque estamos hablando de los niveles de delincuencia. Todos los días lo vemos. Nos preocupa como ciudadanos, nos preocupa también como comunicadores, como programa que quiere darle a ustedes todas las pautas diarias, porque hablamos de Wanda del Valle, porque hablamos de la inseguridad, porque a usted le toca, a mí me toca, a todos nos toca la inseguridad. Entonces queremos saber en qué está la policía, qué hace la autoridad para parar, ¿no?, esta delincuencia galopante que no hay cuando